Antes de iniciar con la masterclass, voy a dar un breve resumen de lo que es el diplomado, la presentación del docente y posteriormente ya estaremos iniciando con la masterclass. Bueno, uno de los beneficios al inscribirte al diplomado en instrumentación quirúrgica es que ustedes van a poder recibir lo que son las certificaciones adicionales de las 3 masterclass que se han llevado a cabo. Y bueno, voy a presentar las características. Una vez finalizando el programa, van a obtener lo que es su título académico con una carga horaria de 800 horas académicas, equivalentes a 20 créditos avalados por la CV. Las clases regulares se van a llevar a cabo los días sábados en el horario de 6 a 9 de la noche. La duración de este programa es de 7 meses y la modalidad es virtual con opción a prácticas. Las prácticas se van a llevar a cabo en 2 partes, finalizando el tercer módulo y el sexto módulo en el Hospital Metodista de la Ciudad de La Paz. El contenido modular, como le había mencionado, son 7 módulos. A mayor detalle también lo pueden solicitar a sus asesores, donde tenemos el brochure a detalle sobre los docentes de cada módulo. Los planes de inversión, tenemos lo que es el plan a cuotas y el plan al contado. El plan al contado está con la promoción de la matrícula gratuita, y en el plan a cuotas tenemos lo que es el descuento en las cuotas. Estamos con la primera cuota de 990 bolivianos y también posterior a ello las demás cuotas son de 985. Uno de los beneficios al cursar el diplomado con la Universidad Siglo XX es que ustedes van a poder optar con una doble titulación avalados por la Universidad de Investigación e Innovación de México. Este título ya se encuentra apostillado acá en La Paz y acá en Bolivia, y tiene validez. También tiene una carga horaria de 800 horas académicas. Bueno, finalizando ya el mes, estamos con la siguiente promoción. Ya sea que optes por el plan al contado o plan a crédito, van a poder beneficiarse de la matrícula gratis. Es muy importante que ustedes ya se estén contactando con sus asesores para que se puedan inscribir y beneficiarse de este descuento. Métodos de pago: contamos con cuentas autorizadas en el BNB y también en el Visa. A continuación también les estoy mostrando el QR. Como le había mencionado al principio, de esas masterclass van a poder recibir lo que es la certificación con una carga horaria de 100 horas. Al finalizar igual el programa, junto a su título se les va a entregar la certificación de las 3 masterclass que se han llevado a cabo. Como le había mencionado, en esta oportunidad vamos a contar con la excelente ponencia de la doctora Alison Magne. Ella tiene una licenciatura en enfermería de la Universidad de la Señora de La Paz. Bueno, licenciada, doctora, perdón, si se encuentra en sala, puede compartir pantalla. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de instrumentación básica. Soy la licenciada Alison Magne. Vamos a hablar en esta oportunidad solamente de puntos así básicos sobre las bases de la instrumentación quirúrgica, ya que incluso vamos a tener, como bien les decían, cursos incluso por especialidades, nos van a dar, ¿no? El curso de la instrumentación quirúrgica. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, como les decía, simplemente vamos a tratar acá algo tal vez un poquito rápido. No lo vamos a tratar así a detalle en realidad, como en realidad es la especialidad de instrumentación quirúrgica. Pero como algunas ya sabemos, en realidad algunos ya trabajamos incluso dentro de las instituciones hospitalarias, algunos ya conocemos dentro de lo que es el área de quirófano y la instrumentación quirúrgica, y otros también que a veces nos falta reforzar, por ejemplo, ¿no? Y a veces también es necesario. ¿Por qué? Porque si bien nuestros servicios en realidad siempre nos llevan a rotar lo que es diferentes áreas del hospital, es necesario también llegar a conocer, ¿no? Y también recordar tal vez un poquito de lo que hemos llevado en realidad, ¿ya? Bien, vamos a empezar.
les voy a hablar un poquito de lo que es la instrumentación quirúrgica. Es una disciplina dentro del campo de la salud que se enfoca en la gestión y manejo de las herramientas y dispositivos utilizados para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, ¿no? Esto siempre con técnicas asépticas, dentro de lo que sabemos que el área hospitalaria en realidad, no solo el área de quirófano, tienen que realizarse con técnicas asépticas. Estos instrumentos son diseñados con el propósito de asistir al cirujano durante la operación, permitiendo realizar tareas con precisión como cortar, suturar, ligar, entre otras, ¿no? De acuerdo incluso a la patología que en realidad esté cursando el paciente. Si bien, digamos, hablamos de, por ejemplo, dentro de la precisión, nos dice cómo cortar, sabemos que tenemos los tiempos quirúrgicos y es necesario conocer incluso los tiempos quirúrgicos y el armado incluso de la mesa Mayo para distintas especialidades, ¿ya? La correcta utilización de la instrumentación quirúrgica es crucial para el éxito de la cirugía, ya que contribuye a minimizar el riesgo de complicaciones y optimizar los resultados para el paciente. Además, la instrumentación quirúrgica no solo comprende el conocimiento y uso adecuado de los instrumentos, sino también su mantenimiento, preservación y acondicionamiento antes, durante y después del acto quirúrgico. Es así que vamos a decir que esta especialidad es amplia, ¿no? Ya que incluso las cirugías van, incluso de acuerdo a las especialidades. Llegamos a conocer el material de instrumentación de acuerdo a las especialidades también, ¿no? Pero para esto sería importante uno conocer, como bien veíamos que existe el módulo de bioseguridad, uno, tanto del paciente como también de nosotros, del personal de salud, y también la bioseguridad que se cumpla dentro de quirófano, que se cumplan dentro de los protocolos que tienen que estar inscritos dentro de nuestro servicio de quirófano y en realidad en todas las áreas hospitalarias, ¿no? También será importante, a su vez, también nos dice que vamos a actuar con eficacia en realidad en el paciente y también lo vamos a hacer con ética y responsabilidad, ¿no? No olvidándonos también del área de la calidad humana que debemos tratar al paciente. Sería importante también la preservación, nos dice, es decir, que nosotros desde el momento que recepcionamos el material contaminado, nosotros realizamos, ¿no? La verificación en realidad del material, en qué estado está, en realidad cuando vamos a realizar incluso el lavado, será importante, también será el secado en realidad, y cuando vamos a realizar también, vamos a empaquetarlos también, y también es necesario conocer dentro de esto, si bien el área de quirófano tiene tres áreas, también esta está dividida también en el selle que conocemos, ¿verdad? La central de esterilización y equipamiento, ¿no? Para esto también será necesario conocer la preservación en realidad del material. Es decir, que a su vez que el material es utilizado, el material quirúrgico es utilizado, también será necesario contar con, en realidad, con la preservación del material. Es decir, que si vamos a realizar el área de lavado, tampoco lo podemos dejar remojando también tanto rato, ¿verdad? Ya que también tenemos materiales incluso que pueden llegar a ser corrosivos. Pero si bien en la actualidad lo que utilizamos actualmente también dentro de las áreas de quirófano es el Bioenzyme, ¿no? Ya que tiene 5 enzimas, incluso que incluso no llegan a corroer tanto el material, pero siempre será necesario también la preservación y el cuidado del material, ¿ya? Durante, nos dice antes, ya que te vamos a buscar también, vamos a ver lo que es también el área, la vida en anaquel, que es importante, ¿no? Bien les hablaba del selle, que también tiene 3 áreas, ¿no? Y también durante la cirugía, es decir, durante el acto quirúrgico, ya que también se tienen que ver que se cumplan, uno, les había mencionado los protocolos y también se cumplan siempre las técnicas asépticas dentro del quirófano. Después del acto quirúrgico, ya que en realidad también vamos a buscar también que se cumplan, uno, técnicas asépticas, incluso durante el sellado, durante la sutura, en realidad, incluso cuando está en el acto quirúrgico, antes del cierre, incluso, ¿verdad? Serán esos puntos importantes, ¿ya? ¿Qué es la instrumentación quirúrgica? La instrumentación quirúrgica se encarga de varias funciones, como la exposición del campo quirúrgico, la manipulación de tejidos y órganos, la hemostasia y la sutura. Cada función requiere
de instrumentos específicos que permiten al cirujano realizar sus tareas de manera eficiente y precisa, ¿no? Si bien sabemos que la instrumentación quirúrgica nos dice que es la exposición del campo quirúrgico, vamos a, en ese momento, si bien nosotros no vamos a llegar a manipular del todo los tejidos y los órganos, en realidad lo hace el médico cirujano especialista, pero nosotros en la instrumentación quirúrgica lo que tenemos que conocer sobre todo es uno, la patología del paciente, la fisiología en realidad por la cual está cursando también el paciente será importante y también conocer uno también desde el área del equipamiento en realidad, cómo tiene que estar uno acondicionado el quirófano, cómo tienen que estar incluso el material que vamos a llegar a utilizar para distintas especialidades, ¿verdad? Ya que también vienen incluso las suturas, sabemos que incluso las agujas incluso vienen de distintas formas, ¿no? Ya sean curvas, redondas, depende generalmente, ¿no? Como su nombre lo indica, nos dice que la instrumentación quirúrgica es el trabajo de supervisar el equipo médico que se utiliza en un procedimiento quirúrgico. Los instrumentadores quirúrgicos tienen una gran responsabilidad dentro y fuera del quirófano y además de estar presentes en el quirófano para suministrar el instrumental solicitado, debe saber preparar y esterilizar el instrumental, ¿no? Entonces, para esto no solamente la instrumentación quirúrgica se trata de pasar las pinzas, ¿no? En realidad se trata uno de conocer todo el área de quirófano. Por eso les decía, tenemos que llegar a conocer incluso desde uno, la bioseguridad que se tiene que cumplir en quirófano, también se debe conocer incluso el empaquetado de toda la ropa, que incluso va a ser diferente para distintas especialidades, ya sea una cirugía mayor, una cirugía menor, una cesárea, con cuántas gasas cuenta, ¿verdad? Será importante conocer incluso el área de esterilización, incluso los indicadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, si bien algunos ya tenemos conocimiento, siempre vamos actualizándonos también. Y también esto nos sirve para que nosotros vayamos capacitando al personal entrante, porque sabemos que, como les indicaba, siempre vamos a tener personal que va a llegar a rotar en el servicio. Tenemos que estar preparados también para nosotros, uno, supervisar que se cumplan uno los protocolos, ya sea con, incluso los médicos llegan a rotar, ¿no? E incluso que el médico llegue a cumplir los 3 tiempos en el lavado quirúrgico de las manos, será importante, ¿no? Incluso, incluso el secado, ¿no? De las manos que vamos a utilizar en el quirófano. Para esto será importante incluso conocer también el área de la central de esterilización. También será importante conocer a su vez también em, ¿cómo se dice? Generalmente los antisépticos incluso que son importantes dentro de este área, ¿ya? Si bien nos dice que generalmente los instrumentadores quirúrgicos tienen una gran responsabilidad, sí, como les mencionaba, el instrumentador quirúrgico no solamente se tiene que encargar de preparar el equipo, el instrumental en realidad. Si bien tenemos dentro de quirófano lo que es nuestra mano derecha, igual la técnica en enfermera, ¿verdad? El circular, en realidad, el circulante en quirófano tenemos que nosotros verificar incluso que todo esté funcionando. Será importante también saber incluso que la temperatura tiene que estar adecuada también para quirófano, ¿verdad? Tendremos que saber incluso verificar en realidad que todo esté funcionando. Incluso va desde las camillas que estén funcionando, que suban, que bajen, ¿verdad? Porque siempre sabemos que incluso para distintas cirugías, tenemos que poner en distintas posiciones al paciente, ¿verdad? Y será importante entonces para eso supervisar en realidad, ver que el aspirador incluso funcione, si vamos a ponerle la placa, incluso si va a utilizar el electrobisturí, será importante que nosotros le pongamos la placa al paciente. También será importante que aparte de que vamos a realizar la supervisión, en realidad de que todo esté funcionando dentro del quirófano, será importante también no olvidarnos que también tenemos que verificar la monitorización del paciente, ¿ya? No olvidarnos también de esa parte que es importante, ya que tenemos que saber incluso desde la recepción del paciente, desde
que si cuenta con los consentimientos informados, será importante, ¿no? Sería importante incluso preguntarle si está, cuánto tiempo de ayuno tiene, sería importante preguntar incluso si es alérgico a algún medicamento, si es su primera cirugía, siempre tratar incluso de tranquilizar al paciente, ¿no? Si bien el médico anestesiólogo y el médico especialista le han explicado al paciente sobre qué va a ser su cirugía, qué le van a realizar, pero nosotros es importante que también seamos empáticos con el paciente y también le demos, como les mencionaba, calidad de atención bajo protocolos y también la calidez humana, es decir, no dejar de lado la calidad humana que tenemos que tener con el paciente, ¿ya? Bien. El centro quirúrgico, vamos a decir que el centro quirúrgico es la unidad operativa compleja donde convergen las acciones quirúrgicas programadas y de emergencia de varios servicios en el hospital, ¿ya? Generalmente el quirófano, como les mencionaba, es un área estéril, ¿verdad? Por eso el área de quirófano en realidad está dividido también, ¿verdad? En tres áreas, ya sea el área negra, el área gris y el área blanca. En realidad, cuando ingresamos a quirófano, tenemos que tomar en cuenta que incluso ver desde en realidad, desde que se cumpla, como les mencionaba, el lavado de manos, no solamente el lavado de manos, incluso desde que entramos a quirófano, tenemos que incluso a los vestidores, tenemos que saber que no tenemos que utilizar joyas, anillos, ¿verdad? Nuestras uñas tienen que estar recortadas. Tenemos que saber también que una vez que entramos al área de quirófano vamos a utilizar incluso otra indumentaria. Por eso está dividido en realidad el área de quirófano, está dividido en tres áreas. En la zona negra vamos a ver que incluso vamos a poder circular, ¿no ve? Por los pasillos, vamos a poder circular con nuestra ropa, incluso donde están los vestidores, están los baños, incluso, ¿no? Pero esta, en realidad, el área de quirófano, eso es una unidad en realidad técnicamente estéril, ¿ya? En donde vamos a programar, nos dice emergencias. Generalmente sí pueden venir emergencias. Sabemos que generalmente puede existir emergencias, como también tenemos lo que son las cirugías programadas, ¿ya? Si bien tenemos lo que son las cirugías programadas, tenemos que saber también que si tenemos la cirugía programada, será importante entonces que nosotros, revisemos, tenemos nuestro cuaderno incluso de cirugías programadas, ¿no? Será importante que nosotros incluso revisemos un día antes incluso o en la semana qué cirugías tenemos para la semana. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la vida en anaquel se debe de cumplir, pero nosotros también es nuestra responsabilidad verificar, ¿no? Que el instrumental quirúrgico, que la ropa estén generalmente que se cumpla la vida en anaquel, ya que si bien, digamos, ese momento no podemos estar correteando a último momento, se puede decir que estemos correteando por un instrumental, incluso que no esté esterilizado. Por eso todas estas cosas son importantes que se cumplan dentro de quirófano, ¿ya? Ya que generalmente a veces, bueno, en realidad sabemos que cuando nosotros como la primera persona que va a entrar a quirófano en realidad es la instrumentista, ¿no? La circulante instrumentista en quirófano, ¿no? Vamos a saber en realidad entonces que uno tiene que verificar incluso desde los insumos que se van a utilizar en el quirófano, ¿no? Sería importante la ropa que ver en realidad la vida en aquel que esté, que en realidad no se haya vencido en realidad, ¿no? Ya que si vemos que está vencido, no, nosotros abrimos sin verificar todo esto, en realidad no vamos a garantizar una cirugía estéril, se puede decir, y en realidad ahí vamos a llegar incluso a agravar la condición del paciente. ¿Por qué? Porque si bien este paciente está entrando con una patología ya incluso, nosotros incluso si no cumplimos todos estos protocolos, si no cumplimos las técnicas asépticas, incluso desde que la ropa les mencionaba que igual es importante, igual que el instrumental,
no podemos abrir, ¿no? Un instrumental, ya sea incluso la ropa que ya haya cumplido su vida en anaquel, no podemos abrirla, ¿no? Entonces será importante verificar estos puntos antes, durante incluso la cirugía, ¿no? En realidad lo verificamos, la enfermera instrumentista lo que hace es verificar su equipo antes de abrirlo, antes de la cirugía, ¿no? Y también debemos saber que a su vez, incluso que cuando estamos en quirófano tenemos que estar incluso preparados para cualquier contingencia que podamos tener en el quirófano. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si estamos en una cirugía laparoscópica, se puede decir, ¿no? Sabemos que estas cirugías laparoscópicas son mínimamente invasivas para el paciente, ¿no? Pero a veces incluso de acuerdo a la complicación, por ejemplo, de acuerdo a, de acuerdo a la cámara que estamos viendo, incluso la torre de la paroscopía, vemos que en realidad se puede llegar a convertir esta cirugía. Pero para esto incluso tendremos que tener incluso el material precisamente preparado, ¿no? Para esto será importante, por eso les mencionaba que tengamos incluso verificar el material, el instrumental en realidad, ¿no? Que tenga que cumplir la vida en anaquel, ¿ya? Cuando hablamos del área quirúrgica, será importante el control del medio ambiente, ya que en quirófano en realidad deben estar agrupados en una sola planta y construir una unidad funcional independiente, nos dicen, ¿no? En realidad tiene que estar en una sola planta, tampoco tiene que encontrarse incluso en áreas muy altas también, ¿verdad? También será importante incluso el control del medio ambiente, también nos puede decir que se puede referir a incluso de cómo tendrán que estar constituidas las paredes, cómo tendrá que incluso contar, incluso sabemos que actualmente tenemos las puertas ascensor, incluso no ves, solamente son sensores y se abren las puertas. Será importante incluso el control del medio ambiente, incluso desde incluso los lavadores para lavarnos las manos, ¿verdad? Porque hay algunos que son simplemente a pedal, ¿no? Ya no utilizamos incluso nuestras manitos, sino que simplemente son, tocamos el pedal y funciona, ¿no? Cada quirófano debe tener una superficie no menor de 30 metros, mientras las cirugías mayores requerirán una superficie que supera en realidad los 35 metros, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cómo tendrían que ser los espacios dentro del área quirúrgica? Los pisos y paredes con características antiestáticos, en realidad, de material plano, impermeables, inalterables, duros y resistentes. Sobre todo, incluso que tengan que ser lavables, ¿no? Porque mucho va a depender incluso de esto, porque sabemos que en todas en realidad en todas las áreas del hospital, tienen que ser distintas incluso las paredes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas pueden incluso albergar microorganismos y más incluso en el área de quirófano. Entonces, para esto nos dice que incluso tendrán que ser importante, uno, desde los pisos, las paredes tendrán que ser, uno, duros y resistentes, nos dice, ¿no? Y también el techo deberá tener una altura de 3 metros a partir del piso, ¿no? Se debe mantener un área específica para almacenaje temporal de ropa o equipo contaminado, ¿no? En realidad, cuando tenemos una cirugía, también será importante conservar la bioseguridad, incluso no solamente para nosotros, en realidad, tanto para el personal médico, incluso para el personal de limpieza. Ya, en realidad, para todo el equipo en área de quirófano. Los cestos o bolsas para residuos deben ser de color rojo de 60 micrones de espesor, cerradas con doble nudo, ¿no? En realidad, cuando vemos que el personal, cuando ha terminado la cirugía, vemos que el personal de limpieza entra, ¿no? Rápidamente porque vemos que tenemos otra cirugía programada, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que, por eso se tiene que cumplir la bioseguridad, es decir, que todos tengamos que tener todos la indumentaria, los EPPs, ¿no? Ya sea desde uno, desde ¿cómo los pijamas en realidad, ¿no ve? La ropa de quirófano en realidad que tenemos que tener. Uno será importante también que tengamos que tener los gorros, ¿no? Los turbantes, por ejemplo, ¿no? Si bien sabemos que
Hablar de protocolos en realidad y ver que se cumplan es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando los médicos, sobre todo los varones, incluso entran al área, ya sea incluso al área gris, hay algunos que no les gusta usar el gorrito, ¿no? Y les dices, pero su gorrito, doctor, pero todavía no está entrando a quirófano, te dice, ¿no? Pero es importante que nosotros verifiquemos todos esos aspectos, ¿no? Ya que, como les digo, se tiene que cumplir uno, los protocolos dentro de quirófano, ¿ya? Bien, el área de quirófano nos dice que es un centro quirúrgico, generalmente es un conjunto de ambientes cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico la facilidad necesaria para efectuar procedimientos en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima y en condiciones en realidad de máxima seguridad respecto a en realidad se trata de evitar contaminaciones, ¿no? Por eso les decía que será importante no perjudicar uno lo que es la salud del paciente, ¿no? Y siempre realizarlo con técnicas que se cumplan las técnicas asépticas, será importante incluso desde incluso la recepción del material, el lavado del material, cómo se va a lavar el material. Si nosotros en realidad no lavamos incluso bien el material, le dejamos restos de sangre pensando que hemos lavado bien, esos restos de sangre pueden llegar incluso, se van a secar, por ejemplo, se van a secar, vamos a llevar a incluso a esterilizar supuestamente, va a haber los indicadores, todo, pero en realidad no estamos cumpliendo uno los protocolos y a su vez también estamos llegando a perjudicar la vida también de otro paciente, ¿no? Ya que si bien hemos utilizado de un paciente, estamos llegando a perjudicar la vida de otro paciente y es así secuencial. Por eso nos hablaba incluso desde el inicio de que será importante incluso la verificación y el mantenimiento del material. Por eso es importante el secado y siempre va a ser importante y recalcar siempre cumplir protocolos, técnicas asépticas, siempre recordar todo eso, ¿no? Y que simplemente también tenemos que actuar con calidad y calidez y generalmente ponernos siempre en la situación del otro paciente, ¿no? Bien, como les mencionaba, el área de quirófano está compuesto en realidad se divide, ¿no? Se divide en tres áreas, como les había mencionado. Mm, Generalmente esta está para disminuir la cantidad de microorganismos en el área quirúrgica y se va a dividir en tres áreas. Habíamos mencionado bien la zona negra o área de protección, la zona gris o área limpia, que tiene conexión en realidad ya con el área blanca, la zona blanca o área estéril, ¿no? Bien, vamos a describir un poquito de lo que es em, el área negra, ¿ya? El área negra es de acceso a la unidad quirúrgica. Por ella circulan médicos, enfermeras, técnicos, camilleros. Se debe circular en esta área portando bata o uniforme clínico, en realidad, ¿no? Si bien sabemos que están incluso los vestidores, los baños, ¿no? Pero en realidad incluso nos dice que se tiene que portar una bata o un uniforme clínico. ¿Por qué? Porque generalmente las batas o incluso es importante porque a veces lo que sucede, si nosotros no nos pusiéramos bata y vamos a salir con nuestro paciente incluso o vamos a ir a otros servicios, llevamos toda la contaminación, incluso de quirófano, ya sea que tuvimos una cirugía, por ejemplo, contaminada. Si nosotros nos vamos así nomás con nuestro pijama, incluso paseamos por todo el hospital, estamos llegando a contaminar otras áreas, ¿verdad? Por eso será importante, aparte que usamos el pijama, será importante ponernos un mandil en realidad, ¿ya? Esta zona estará comunicada con la zona gris mediante trampa de botas y trampa de camillas en realidad, ¿no? Si bien sabemos que en estas áreas, si bien está el área de los vestidores, les decía,
Ya para cuando vamos a ingresar incluso en el área gris, ahí sabemos que no tenemos que ingresar con reloj, anillos incluso, será importante no meter incluso nuestras mochilas, a veces sucede, ¿no? Que podemos llegar a hacer eso, ¿no? Porque son, en realidad, cumplir a veces todos estos puntos suele ser difícil. ¿Por qué? Porque hay turnos, por ejemplo, turnos de noche, ¿no? Pero hay distintas salitas en donde también podemos realizar, por ejemplo, la preparación incluso de un cafecito, por ejemplo, ¿no? Porque, y así no llevamos incluso todo eso al área incluso para no contaminar, ¿no? En este sitio se ubican los sanitarios, nos dice, las regaderas, es decir, las duchas, los vestidores y las oficinas administrativas. Ahí el equipo quirúrgico cambia el uniforme clínico por un uniforme quirúrgico, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos nuestro uniforme para estar incluso dentro del área hospitalaria, cuando entramos a quirófano nos cambiamos, ¿no? Nos ponemos nuestro pijama. Pero también es importante que si bien el pijama, este uniforme quirúrgico es una barrera de protección, uno, para nosotros y también para el paciente, ¿no? Es decir, que se debe tener también un buen uso de lo que es generalmente el uniforme quirúrgico. Bien, cuando pasamos al área gris nos dice que es la zona limpia. En realidad, cualquier persona debe vestir un pijama quirúrgica y llevar mascarilla, así como gorros para evitar la caída del cabello en zonas esterilizadas. Se requiere portar el uniforme completo, ¿no? Y sabemos que en realidad portar el pijama, en realidad dentro del área quirúrgica, tiene que ser em, generalmente la parte de arriba tiene que estar dentro del buzo, ¿no? No tiene que estar fuera en realidad. Y también sabemos que tienen que ser de mangas cortas. No podemos ponernos incluso bitres por dentro, ¿verdad? No tenemos que, cuando entramos al área quirúrgica, usamos pijama, en realidad nos dice que no tenemos que usar nada adentro, ¿verdad? Simplemente tenemos que estar con nuestro interior y simplemente el pijama tiene que estar, ¿no? Y sería importante también incluso los zapatos, usar también lo que son, si bien es importante incluso esto, ya que desde los zapatos, cuando cambiamos de uniforme clínico al uniforme quirúrgico, también nos cambiamos de zapatos, ¿verdad? No caminamos incluso con los mismos zapatos, solamente nos cambiamos la ropa, no, tenemos distintos zapatos igual para circular dentro del área de quirófano, ¿no? Secciones del área de lavado, generalmente en el área gris se van a encontrar las secciones del área de lavado quirúrgico, central de equipos, cuarto de anestesia, sala de recuperación, cuarto de rayos X y también otro cuarto séptico. Sabemos que generalmente en el área gris se encuentran el área de lavados, ¿verdad? Y dentro del área de lavado generalmente será importante incluso que nosotros verifiquemos, por eso les había mencionado, que se cumplan los 3 tiempos quirúrgicos, ¿ya? Digo, en realidad que se cumplan los 3 tiempos del lavado de manos, ¿ya? Que sabemos que es diferente el lavado clínico, el lavado de manos clínico al lavado de manos quirúrgico, ¿ya? Bien, cuando hablamos en realidad del área blanca, este área en realidad es técnicamente ya el quirófano y es estéril, ¿ya? Es el área de mayor restricción, es el área estéril, donde se encuentra la sala de operaciones. A la sala de operaciones también se le dice quirófano, ¿no? Pero en realidad todo esto comprende el quirófano dentro de las 3 áreas, desde el área negra, el área gris y el área blanca. Y esto generalmente, si bien tenemos dentro del quirófano el área blanca, tenemos tanto sea camillas, por ejemplo, tenemos iluminación, ¿no? Tenemos, pero sería importante que también estas estén limpias, ya que en cada procedimiento de cada cirugía incluso cambiamos los mangos de luz, ¿verdad? Es importante también verificar que hasta estos estén limpios, ya que podemos decir, pero no toca al paciente, ¿no? Pero son en realidad protocolos que se deben cumplir dentro de quirófano.
Por eso les mencionaba, incluso si tenemos un paciente que estamos saliendo, que está terminando una cirugía, sería importante incluso que revisemos la camilla, porque a veces incluso el personal de limpieza, por hacerlo rápido, porque a veces también nosotros los apuramos, no llegan a limpiar en realidad bien incluso la camilla y tenemos restos de sangre, ¿no? Por eso será importante siempre verificar que todo esté estéril, en realidad esté limpio dentro del área de quirófano, ¿ya? Em, Les había mencionado, en realidad, otro de los puntos importantes que será la central de esterilización. Como les decía, no vamos a llegar a dar todo así a grandes, en realidad, puntos así bien detallados, pero será importante conocer un poquito, uno, el área de quirófano que está dividido en tres, pero también será importante conocer la central de esterilización y suministros, ¿no? Como les mencionaba, lo que es el sello, ya que es importante conocer incluso em, las técnicas de esterilización. Además, también será importante conocer los indicadores, ¿no? Los desinfectantes de alto nivel, de bajo nivel, cuáles serán, para qué materiales se utilizarán. Eso generalmente lo vamos a ver incluso dentro de los cursos, seguramente que vamos a tener más adelante, ¿no? Pero así a grandes rasgos vamos a hablar de la central de esterilización, ¿ya? ¿Qué es la central de esterilización? La central de esterilización es un servicio especializado que se encarga de suministrar en forma expedita y oportuna el material y equipos esterilizados para la ejecución de acciones de salud en los servicios, según normas técnicas que rigen la materia. Como les mencionaba, una enfermera instrumentista tiene que conocer incluso desde cómo es el armado y el doblado de la ropa incluso. ¿Por qué? Porque esto es importante para saber incluso con cuántas gasas está, por ejemplo, la ropa de cesárea. Será importante esto para saber también con cuántas gasas tiene que estar la ropa de cesárea o tal vez una cirugía mayor, generalmente cuántas compresas llevará incluso. Es importante porque a veces, si bien nosotros no sabemos el doblado, solamente nos hemos ido directamente a abrir en realidad los bultos quirúrgicos, no sabemos en realidad cómo se dobla, pero estos puntos son importantes, ¿ya? También es la unidad orgánica encargada de la organización, orientación y supervisión de los procesos de limpieza, descontaminación, desinfección y esterilización de los materiales, equipos e insumos, ¿ya? Si bien les decía, es importante incluso conocer los indicadores, ¿verdad? Conocer incluso cómo se maneja desde el autoclave, incluso cómo se maneja. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso programamos, ¿verdad? Para distintos materiales, incluso tenemos, ¿verdad? Es importante incluso conocer, les mencionaba cuáles serán los desinfectantes de alto nivel, de bajo nivel, ¿no? En realidad, cómo vamos a realizar incluso desde la recepción incluso de nuestro material sería importante, incluso en la central de esterilización, ya que esta también se divide en tres áreas. Uno, desde que vamos a recepcionar el material y también será importante, como les mencionaba, el lavado, el proceso de lavado y el secado. Central de esterilización. ¿Cuál es su función? En realidad, su función principal es la de proporcionar a todos los servicios del hospital el material esterilizado en óptimas condiciones para ser estos utilizados. Si bien en realidad sabemos que quirófano y la central de esterilización, si bien están divididos, pero son un servicio, ¿no? Pero estos materiales sabemos que son, si bien tenemos para la cirugía el instrumental quirúrgico, pero también sabemos que los materiales
el instrumental, ya sea para incluso para una curación, para un retiro de puntos, será, ¿no? En consulta externa que le van a hacer, serán importantes que se cumpla la esterilización incluso de estos materiales, incluso en el área de ginecología, ¿verdad? Cuando van a requerir, incluso ya sean incluso desde las piezas de aseo, será importante incluso desde los espéculos que van a utilizar, incluso en consultorio externo, por ejemplo, ¿no? La central de esterilización también se encarga de qué, de que incluso de la esterilización, por ejemplo, de cuando van a recibir los pacientes, ya sea en la unidad de cuidados intensivos, o tal vez en la unidad de neonatología, van a necesitar lo que serán el paquete para nutrición parenteral, ¿no? Sería importante incluso conocer incluso cómo va el armado incluso, ¿no? Ya que sabemos que estos pacientes incluso son pacientes delicados, ¿no? Y tenemos que se tiene que cumplir, uno, la esterilización, la vida en anaquel, el lavado, en realidad son cosas importantes dentro de quirófano, no solamente para el área de quirófano, sino también para todo el servicio, para todos los servicios del hospital. ¿Ya? Bien, les mencionaba que en realidad dentro de quirófano tenemos lo que es la central de esterilización. ¿Ya? En la central de esterilización nos dice que generalmente vamos a tener lo que es el área, generalmente el área sucia, el área limpia y el área restringida. Es decir, que estas también se van a dividir por colores, a su vez que dividimos generalmente el área de quirófano en tres áreas, la central de esterilizaciones y generalmente y equipos, el selle, van a dividirse igual en área roja, donde vamos a recepcionar en realidad el material, ya el material contaminado nos dice, ¿no? Vamos a ver, vamos a verificar en realidad. Vamos a realizar incluso en el área limpia, vamos a realizar lo que es la preparación, el empaque y la esterilización de los equipos. En el área sucia vamos a realizar lo que es el lavado desde la recepción, la descontaminación, ¿no? El lavado, incluso el secado. Ya en el área limpia vamos a hacer en realidad el empaque. Pero para esto es importante también que la instrumentadora en quirófano, la enfermera instrumentista, conozca también en estas áreas. ¿Por qué? Porque si bien a su vez, si esto es una especialidad, no se llega a ver todas las pinzas o no llegamos a conocer, vamos a ver que incluso en esta área, en la central de esterilización, llegamos a conocer las pinzas, llegamos a tocar incluso las pinzas, ¿no? Porque incluso va a ser importante que nosotros igual lavemos el material. ¿Ven? No solamente le decimos y encargamos que laven, ¿no? Por eso les digo que en realidad el área de quirófano se trabaja en equipo, porque a veces incluso los turnos llegan a sobresaturarse incluso en quirófano, si bien son cirugías programadas, pero puede una incluso alargarse o prolongar incluso el tiempo. Pero en realidad lo que se busca en quirófano es minimizar el tiempo de la cirugía, reducir el tiempo de la cirugía, pero siempre cumpliendo técnicas asépticas, protocolos que serán importantes dentro de la cirugía, ¿ya? Tenemos el área restringida, el área de almacenamiento y material de despacho, el material de despacho, ¿no? Esta se encuentra en el área verde. Ahí es donde en realidad verificamos lo que es la vida en anaquel, lo que les mencionaba, ¿no? Será importante la verificación de todo el instrumental, incluso de la ropa. Sabemos que incluso se encuentra ahí la ropa para que se cumpla esta vida en anaquel, ¿no? Ya que vamos a utilizar tanto para las cirugías y algunos igual, algunos materiales van a ir incluso a distintos servicios del hospital. Y tenemos el área administrativa. Ya, el flujo unidireccional de lo sucio a lo limpio, ¿ya? Es decir, es al revés, ¿no ve? Es al revés, vamos de lo sucio a lo limpio, es decir, recepcionamos el material y vemos al final en realidad que este material esté estéril. Estos son en realidad puntos importantes igual dentro de quirófano, ¿ya?
Acá tenemos un flujograma, en realidad, de cómo es la central de esterilización. Nos dice, ¿no? Que el inicio será desde el proceso de la recepción del material de emergencia, ya sea de medicina interna, de cirugía, de pediatría, de ginecología. En realidad se recepciona todo este material, está contaminado, se dice, ¿no? Y vamos a recepcionar el material. La recepción de material generalmente de quirófanos, generalmente puede ser de emergencias, incluso de todos los servicios, se realiza en el área roja, ¿verdad? Generalmente luego va a haber el registro y control del material sucio, la recepción, perdón, sí, la recepción del material sucio, nos dice, ¿no? Ahí vamos a verificar si está incluso completo, porque si bien sabemos que incluso despachamos para cada servicio el material, será importante también contar el material, ¿no? Será importante la selección de generalmente la descontaminación y la limpieza, ¿no? Es decir, que será importante el lavado del material, incluso el secado del material y generalmente la desinfección y el secado del material dentro de este flujograma, ¿no? Y aquí también nos representa lo que es el área azul, en donde nos dice que habrá la preparación y el empaque, como habíamos mencionado en el slash anterior, ¿no? Que nos dice que vamos a realizar la preparación del material, incluso verificamos que no hayan quedado restos de suciedad, incluso, como les decía, suele pasar que a veces incluso por lavar rápido el material, no nos percatamos bien de que había restos de sangre y nos damos cuenta en media cirugía, pueden creer. Por eso será importante que se cumpla también, que se verifique la central de esterilización, ¿no? Será importante también el cargado de esterilización y el descargado, ¿no? Es decir, que no podemos llenar incluso cuando vamos a realizar la esterilización del material, vamos a cargar el autoclave, no tenemos que sobrecargar o meterlo por donde entre, ¿no? Porque estos incluso se llegan a caer y cuando llegan a caerse, incluso el autoclave ya no funciona y decimos, ¿por qué no funciona? Porque en realidad hay material incluso que hemos hecho caer. Por eso no hay que tratar de sobrecargar incluso. Todo el material dentro de quirófano se debe cuidar, desde los equipos, los insumos, ¿no? Incluso como les mencionaba, el autoclave. El control de calidad y esterilización nos dicen, no será importante cuando nosotros vamos a utilizar los indicadores, que son importantes también para verificar que esta carga esté realmente estéril, ¿no? Tenemos desde los indicadores de clase uno, clase 2, generalmente tenemos los físicos, químicos y generalmente físicos, químicos y los biológicos, ¿no? Que siempre utilizamos cuando vamos a iniciar la carga. Cuando empezamos incluso en la mañana, realizamos el control con todos estos indicadores, ¿no? Será importante también el registro de información del material estéril, almacenamiento temporal del material esterilizado, ¿no? Es decir, que nosotros cuando vamos a realizar incluso el registro del material esterilizado, como les mencionaba, vamos a poner los indicadores, pero estos indicadores lo ponemos, ¿no? Lo pegamos incluso en un cuaderno, ¿no? Que tenemos donde vamos a pegar incluso desde el Moby vamos a pegar la tira multiparamétrico en realidad vamos a pegar todos estos, ¿no? Todos estos indicadores. Será importante también el almacenamiento, es decir, que si estamos en el área verde, no tratar de abrir, porque estos tienen puertas, ¿no? No tratar de abrir o dejar abierto este área, ¿no? Porque este material, si bien se encuentra estéril, tampoco lo tenemos que ir manipulando varias veces, ¿no? Porque también generalmente estos se dice que tienen por lo menos no pueden pasar 3 veces incluso a una mano, ¿no? Porque no, de esa manera no se conserva tanto la esterilidad. Si bien podemos decir, pero está cerrado, no lo he tocado, pero es mejor incluso no tratar de manipular, tratar de mantener estos lugares generalmente cerrados. Y luego vamos a lo que es la distribución a todos los servicios, ya sea incluso para nuestra cirugía, el material que vamos a utilizar, que vamos a
necesitar, ¿no ve? Para nuestras cirugías y también vamos a hacer el despacho para los distintos servicios, como les mencionaba, ¿no? En realidad, en la central de esterilización ocurre que tenemos que tener igual los cuidados necesarios con el instrumental, con el lavado y con generalmente la esterilización, ¿ya? Para el área de quirófano te será importante también conservar lo que es y preservar lo que es generalmente, como les mencionaba, lo que es la bioseguridad, ¿no? ¿Por qué es importante la bioseguridad? Que se cumpla en realidad lo que es la bioseguridad, ya que será importante tanto para nosotros y también para el personal de quirófano y también para incluso el personal de limpieza, ¿no? Y sobre todo para el mismo paciente, ¿no? Nos dice que bioseguridad en quirófano es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad personal de generalmente del profesional en la salud y los pacientes frente a los distintos riesgos producidos por agentes, ya sean estos biológicos, generalmente pueden ser incluso fluidos corporales e incluso pueden ser mecánicos, ¿no? Sabemos que Em, tenemos principios en realidad de bioseguridad. Hablamos de lo que es la universalidad. Cuando hablamos en realidad de la universalidad, nos dice que en realidad todo paciente es altamente infeccioso, es realidad considerado infectado porque hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, lo vamos a demostrar cuando realicemos pruebas de laboratorio, ya sean patologías, ¿no? Pero mientras tanto, generalmente, no, todo paciente es considerado altamente infeccioso, ¿no? En realidad, también, ¿cuáles serán los principios de bioseguridad? Ya que se aplica tanto en el área de quirófano y en todos los servicios, también será el uso de barreras. Es decir, que tengamos que usar, como les mencionaba, para el quirófano, usemos lo que son desde uno, el uniforme quirúrgico, no tiene que ser distinto en el área quirúrgico a el uniforme clínico, ¿verdad? Que tengamos que vestir de manera adecuada el uniforme quirúrgico. A su vez, también será importante el uso de barreras, como por ejemplo lo que son los gorros, los mencionaba, los gorros, los turbantes. También será importante el barbijo, que tal vez tendría que ser un NK. 95. También será importante lo que es también las botas, ¿no? Que en realidad vamos a utilizar cubre zapatos, como le decimos, ¿no? Serán importantes incluso desde las gafas que tengamos que utilizar, los lentes. ¿Por qué? Porque no sabemos incluso que a veces se llega que en alguna cirugía, por ejemplo, las cirugías de traumatología, que son incluso en donde se utiliza bastante material y te llega incluso a salpicar bastante la sangre, será importante incluso usar incluso estas gafas o estos anteojos para cubrir lo que son nuestros ojos, ¿no? Medidas de eliminación del material contaminado. Como les mencionaba, será importante también cómo vamos a llegar a eliminar el material contaminado, ya sea incluso con los fluidos corporales del paciente después de la cirugía. También será importante lo que es la eliminación de los punzocortantes, por ejemplo, ¿no? Ya que cuando iniciamos la cirugía será importante también durante la cirugía contar cuántos hilos estamos utilizando. ¿Por qué? Porque a su vez vamos a, cuando termine la cirugía, cuando ya haya suturado todo el médico, vamos a contar las agujas incluso que hemos utilizado y lo ponemos generalmente en nuestro pocillito seco y contamos, ¿no? ¿Para qué? Para poder esto descartar en los cortopunzantes. También será importante el desecho incluso de los fluidos, será en la bolsa roja, también incluso de la ropa será importante, ¿no? Cómo vamos a realizar la eliminación del material contaminado. Cuando termina la cirugía, sabemos que ponemos toda la ropa, va, incluso dentro de lo que son las bolsas rojas, ¿verdad? Y eso se va a lavado. Generalmente el personal de limpieza se encarga de contar de que este incluso esté completo, porque incluso será importante
verificar, incluso les decía, ver, contar con cuánto de material estamos ingresando incluso a cirugía. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces se nos va que una pinza, la pinza de, por ejemplo, de antisepsia que va a utilizar el médico, la va a pinzar en un campo y se puede ir incluso en el lavado, ¿ya? Por eso es importante incluso desde contar lo que es el material. Acá vamos a ver un poquito de lo que es también el área, los áreas de quirófano que las había mencionado, ya habíamos hablado del área negra, del área gris y del área blanca, ¿ya? Si bien vemos que todos estos puntos son importantes, también será importante dentro de esto lo que es el lavado de manos, ¿no? Que se cumpla los 3 tiempos del lavado de manos. A su vez, también que generalmente sabemos que en los 3 tiempos, primeramente tenemos que tener el pijama por lo menos suspendido incluso a 4 dedos por encima del codo, tenemos que saber, ¿no? Una vez que realizamos el lavado de manos, actualmente no utilizamos lo que es el cepillo, ¿no? No utilizamos lo que es el cepillo porque se busca cuidar la integridad de la piel, ¿no? El cepillo generalmente lo que causaba era lesiones. Y cuando entramos a quirófano sabemos que tenemos que cuidar de que incluso nosotros no tengamos que tener lesiones en la mano, ¿ya? Si bien generalmente, generalmente para lavarnos las manos son a pedales, mencionaba, ¿no? Pero se debe ver que se tienen que cumplir los 3 tiempos. La primera que será generalmente una hasta por encima de los codos y el segundo tiempo será hasta el tercer medio del brazo y el tercer tiempo será hasta las muñecas, ¿no? Y lo más importante que tenemos que ver que generalmente cuando vamos a realizar los tiempos de lavado de manos se tiene que generar bastante espuma, se tiene que cumplir, ¿no? Los pasos en realidad del lavado de manos porque sabemos que incluso hay pasos para el lavado de manos, ¿no? Y también que se cumpla en realidad cuando vamos a realizar el enjuague de nuestras manos, se tenga que ir solamente en un solo sentido sin devolver, incluso desde que iniciamos, desde que ponemos el jabón en realidad dentro de nuestras manos, ¿no? Será importante también la limpieza y la desinfección y la descontaminación y esterilización, como habíamos mencionado anteriormente, dentro de quirófano. Todo esto para cumplir normas de bioseguridad y el control de infecciones generalmente en quirófano. También que se cumpla la bioseguridad tanto para el paciente como para nosotros. ¿Y cómo cumplimos todo esto? Habíamos mencionado desde la vestimenta quirúrgica, es decir, que nosotros nos cambiamos con un pijama específico, el pijama quirúrgico, pero dentro de esto no tenemos que utilizar joyas, aretes, reloj, cadenas ni nada, ¿no? Y dentro del área blanca, realmente se debe tratar incluso de hablar lo menos posible, ¿ya? Dentro de quirófano, ¿ya? Esto será importante para cumplir incluso todas estas normas de quirófano son importantes que se cumplan para garantizar sobre todo una cirugía con éxito, ¿ya? Y así de esta manera no complicar incluso más la situación del paciente. Cuando complicamos la situación, incluso la del paciente, lo que creamos es altos costos, incluso altos costos económicos, ya sea para el paciente, incluso para el hospital tal vez, y también alargamos su vida, ¿no? Su estancia, en realidad su estancia hospitalaria. Como también tenemos que ver que tendrá que estar preparado generalmente para esto será importante, si bien hablábamos de lo que es el lavado de manos, será uno de los pasos importantes a cumplir como paso número 1, será incluso el segundo será la preparación de la piel del paciente en quirófano. Antes de preparar la piel para procedimientos quirúrgicos hay que asegurar que ésta está quedando limpia de toda contaminación macroscópica. Esto generalmente lo garantizamos como desde la recepción de nuestro paciente, ¿no? En realidad que lo hayan preparado ya en piso, que venga con sus vendas, ¿verdad? Que venga incluso con su vía permeable, ¿no? De que cumple, debe revisar incluso su historia clínica del paciente.
La preparación del paciente incluso incluye, desde que les mencionaba, será incluso preguntarle cuántas horas de ayuno tiene, alergias, será importante los consentimientos, sobre todo informados, que estén firmados, será importante también dentro de esto de la revisión de la historia clínica, será importante también que cuente con laboratorios actualizados, que aún a su vez también tenga lo que es generalmente ya sea radiografías, será ecografías, que cuente con todo esto, ya que esto igual llega a facilitar la cirugía incluso para el médico cirujano, ¿no? Actualmente incluso para la preparación de la piel, nos dice, se utiliza actualmente, se recomienda realizar la preparación de la piel con clorexidina solución al 2% o con clorexidina al 0,5% o al 1% en base alcohólica, alcohol etílico o isopropílico al 70%, ¿no? Tanto la clorexidina como la iodopovidona son agentes de amplio espectro germinicida. La actividad residual generalmente lograda por la clorexidina es superior y presenta como ventaja generalmente el no resultar inactividad ni por la sangre ni por proteínas séricas, como ocurre con la iodopovidona. Entonces, la preparación preoperatoria de la piel en el quirófano consiste en qué? En la aplicación del antiséptico elegido, generalmente usando elementos estériles y guantes o mediante la técnica generalmente no tocar. Si bien sabemos que antes de que inicie la cirugía le realizamos el prelavado al paciente en el área a intervenir, ¿verdad? Sabemos que una vez que el médico, el anestesiólogo ya ha sedado, porque hay de distintos tipos de anestesia también, ¿no? Es importante conocer los tipos de anestesia, si bien le ha realizado incluso el médico anestesiólogo ya ha preparado al paciente, el paciente ya está incluso dormido, recién procedemos a la preparación incluso de la piel dentro de quirófano. Si bien en piso no las han hecho incluso la tricotomía, todo eso, ¿no? Pero en quirófano nosotros también realizamos lo que es la preparación de la piel antes de que el médico cirujano intervenga, pero a su vez el médico cirujano también llega a hacer la antisepsia del área quirúrgica. Nosotros le realizamos el prelavado, en realidad con un equipo de prelavado limpiamos, ¿no? Realizamos la asepsia del área a intervenir. Y dejamos libre ese espacio sin tocar, en realidad, porque esto se hace incluso con material estéril, el prelavado se realiza, ¿no? Se realiza con guantes, se realiza el prelavado y no se puede tocar al paciente. Y ya está listo incluso para que el médico cirujano realice nuevamente la antisepsia del área a intervenir. ¿Ya? Generalmente la aplicación de antisépticos se realiza moviéndose desde la zona donde se practicará la incisión hacia la periferia de la misma, extendiéndose generalmente lo suficiente como para abarcar también las zonas donde pueden ubicarse los drenajes, ¿no? Sabemos que bien si le vamos a realizar el prelavado, como les mencionaba, el médico cirujano también va a realizar un prelavado. Sobre todo vemos mucho tanto en cesáreas, incluso en operaciones ya sean cirugías mayor, incluso en traumatología, ¿no? A veces incluso cuando vamos a realizar, por ejemplo, estamos en una cirugía de traumatología, ya sea de una prótesis parcial o total, ahí sí que es incluso más exigente incluso las técnicas asépticas, ya que si bien nosotros tenemos incluso nuestro pijama quirúrgico para una prótesis, lo que en realidad hacemos es no tenemos que entrar incluso con nuestro mismo pijama quirúrgico. Mandamos a esterilizar incluso la ropa desde los pijamas que se va a utilizar dentro de quirófano. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque al realizarse una prótesis, ya sea parcial o total, esta tiene que ser totalmente con técnicas estériles, porque han debido ver incluso cuando hay generalmente prótesis, cambiamos incluso de guantes a los médicos, ¿no? Por eso utilizamos bastante material en traumatología incluso, ¿no? Porque cambiamos una, dos, tres veces, cuatro veces, incluso llegamos a cambiar los guantes al médico cirujano, ¿no? Generalmente el pasaje del agente antiséptico se realizará mediante fricción
durante 3 veces consecutivas. La preparación y los antecedentes del sitio quirúrgico, por ejemplo, la cara, ¿no? Ya. Dentro de la cirugía interviene también lo que es el médico anestesiólogo. Les mencionaba que también el quirófano es en realidad somos un equipo, ya sea desde el personal que trabaja en la central de esterilización, el personal, generalmente el circulante de quirófano, la enfermera instrumentista, el anestesiólogo, el médico cirujano. En realidad, todos somos un equipo. Y tiene que existir dentro de estas cirugías, lo más importante, la comunicación, ¿verdad? Es decir, que tenemos que todos estar informados, por ejemplo, de la patología que está cursando el paciente. No podemos decir, incluso dar otra información, incluso al médico, ¿no? Para eso también nos sirve mucho lo que es la historia clínica. Anestesistas y técnicos o ayudantes de anestesia, ¿no? Vemos que siempre hay ayudantes, ¿no? Porque anotamos incluso primer ayudante, segundo ayudante pueden tener, ¿no? Los anestesistas y los técnicos de anestesia realizan procedimientos invasivos, como la introducción del catéter intravascular, intubación endotraqueal, administración de soluciones intravenosas y trabajan cerca del campo quirúrgico estéril, lo que hace imperativo que ellos se adhieran estrictamente a las recomendaciones de control de infecciones, ¿no? Deben llevar generalmente a ambos de su exclusivo en quirófano, ambos desde uso exclusivo para quirófano en realidad. También le damos, ¿no? Pijamas al médico cirujano, ya sea incluso a los ayudantes, se cambian incluso de pijamas. Eso también tenemos que verificar, que incluso no vayan a piso con el mismo pijama, ¿no? Deben llevar generalmente, además de otras recomendaciones habituales como gorro, gafas y barbijos adecuadamente colocados, ¿no? Es decir, que todos tenemos que vestir la misma indumentaria en quirófano, desde el pijama, generalmente desde el gorro, barbijo, lentes, en algunos casos, ¿no? Pero sabemos que muchos, generalmente en los hospitales no se cuenta con mucho material, ¿no? Pero será importante siempre que nosotros busquemos, uno, protegernos, la bioseguridad siempre de nosotros y también hacia el paciente, ¿ya? Instrumental quirúrgico. Cuando hablamos del instrumental quirúrgico es cuando una caja es abierta, se considera ya contaminada, aun si la extracción de instrumental se realizó con técnica aséptica. No está permitido sumergir instrumental en agentes químicos desinfectantes. El instrumental quirúrgico se considera un elemento crítico ya que penetra en cavidades, tejidos estériles y torrentes sanguíneos. Por tal razón, el único método de procesamiento permitido es la esterilización. ¿Ven? Dentro de quirófano, entonces, será importante la bioseguridad, la esterilización. Por eso hablábamos, por ejemplo, de lo que es la central de esterilización que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Es importante también conocer el material, ¿no? Cuando generalmente ya es importante también la comunicación. Por ejemplo, si yo he llegado a contaminar, no he tenido cuidado del uso de una pinza, ya la he contaminado, no puedo llegar a utilizarla. Tengo que comunicar, ¿no? Hasta el médico a veces suele pasar que accidentalmente se ha pinchado, ¿no? Y el médico incluso nos dice que se ha pinchado. Nosotros también tenemos que estar observando y tenemos que ofrecer rápidamente un guante. Es decir, que no podemos dejar que termine la cirugía con con su herida y que esté saliendo sangre y nosotros no ofrezcamos incluso un guante, ¿no? Le ofrecemos cambiar el guante, ¿no? Todo esto para proteger uno al personal, como les mencionaba, y también a nosotros mismos, ¿no? Y la única forma de esterilizar un material, en realidad, desinfectar en realidad y ver que esté estéril es esterilizando, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el medio ambiente del quirófano?
características de la planta física de quirófano. El quirófano es un entorno aséptico equipado de aparatos médicos y, y- y es de usos exclusivos de cirugía y no deben utilizarse para otros fines. Sabemos que tenemos cirugías exclusivamente, nos dice que no deben utilizarse para otros fines, ¿no? Sirve limpiar con claros lineamientos sobre la circulación. Es decir, habíamos mencionado que será importante incluso eh, eh, em, las redes de que estarán hechos, los pisos, incluso el importe del personal, sean vestuarios y baños, y tanto igual, ¿no? En esta área estamos hablando, habíamos hablado, por eso las áreas de quirófano es importante conocer, ¿no? La zona de transferencia, el área de depósito de suministros, también será importante la sala de estar para el personal, ¿no? Porque existe una sala de descanso, incluso donde está incluso en el área negra, vemos que está, ¿no? A veces, o está en el área sí, generalmente en el área negra está. Generalmente será importante también el área semi-restringida, que abarca los pasillos de circulación, generalmente de circulación internos, ya sean, esto también está dentro de esta, habíamos mencionado el área gris, que se encuentran las piletas de lavado y el lavado incluso del material, de procedimientos y sitios para conservación de muestras bacteriológicas de los pacientes. Contamos incluso, ¿no? Dentro de lo que es quirófano, las cuales deben ser rotulados adecuadamente. Cuando termina una cirugía y vamos a mandar una muestra patológica, sobre todo esto más ocurre también dentro de lo que es las cirugías laparoscópicas, ¿no? Y las colicistectomías, ¿no? Pero va a depender, pues, de la patología que cursa el paciente. Si vamos a mandar nuestra prueba de patología, tenemos que ver que generalmente esté bien rotulado, ¿no? Lo rotulamos antes de llevar incluso a la sala de recuperación, ¿no? Para entregar todo a la recuperación. Por eso reportamos cómo estamos entregando a nuestro paciente. ¿Será con casas limpias? ¿Será con drenajes? ¿En qué área se encuentra el drenaje fosiliaca? Anotamos, ¿no? También sería importante si le estamos mandando una pieza patológica. Todo eso es importante para incluso nuestro reporte de enfermería. El personal ya debe estar vestido con ropa especial de quirófano, la cual debe ser limpia, no estéril. Habíamos mencionado que tenemos que tener la ropa quirúrgica y también tenemos que tener el uniforme clínico, ¿no? El material estéril debe guardarse en depósitos y dentro de armarios cerrados, como habíamos mencionado, el área verde, ¿no? Del sello. Las estanterías deben ser de metal, acrílico u otro material que permita una fácil limpieza. Sí, sabemos que en realidad en el área verde del sello vemos que generalmente podemos limpiar, porque siempre al realizar la vida en aquel, también limpiamos generalmente esos estantes, ¿no? El acopio de materiales necesarios para la cirugía debe realizarse antes de la incisión del acto quirúrgico a efectos de minimizar la apertura de puertas y evitar turbulencias de aire. Por eso les mencionaba que será importante preparar el material, ya sea desde los insumos, antes de que inicie la cirugía, para no estar correteando ese momento y estar entrando y saliendo de quirófano, ¿no? Lo cual no se debería hacer. Al menos que sea una súper emergencia que nosotros no hemos previsto en realidad de que iba a suceder eso y a veces suele pasar, pero trataremos de evitar todo eso, ¿ya? El área restringida está constituida por los quirófanos propiamente dichos y la zona de piletas para el lavado de manos. Ya habíamos mencionado incluso estas características, ¿no? El sector de lavado de manos debe contar con piletas profundas, nos dice incluso las medidas que debería contar. Este debe ser generalmente, debe minimizar el riesgo de salpicaduras. Deben ser exclusivas para tal fin, ya que cuando se distintan a otros usos como lavado de elementos de limpieza o instrumental quirúrgico, aumentan riesgos de contaminación. El uso del sector de lavado de manos es solamente para el lavado de manos. No podemos llegar a lavar material,
¿verdad? Por eso están clasificadas las áreas, ¿verdad? Si bien tenemos dentro del quirófano, incluso cuando termina la cirugía, tenemos un área de prelavado, antes incluso de entregar nuestro material en la central de esterilización, realizamos un previo lavado, pero no lo realizamos, no cepillamos ni nada, ¿no? Le realizamos un lavado simplemente como un enjuague, se puede decir. Pero ya en el área roja, lo que hacen es verificar, ¿no? Ahí ya le hacen incluso, utilizan los desinfectantes de alto nivel, ¿no? De bajo nivel, utilizan, generalmente van a ser sumergidos, les mencionaba, ¿no? Generalmente las paredes, habíamos mencionado que es importante ya que tienen que ser generalmente tienen que ser fáciles de lavado. También será importante las luces dentro de esto, que tenga buena iluminación, ya que incluso sabemos que las fuentes de luz generalmente vamos a llegar incluso a manipular, nosotros mismos llegamos a manipular. El médico nos dice incluso, no manipula en realidad, una vez que ya se ha calzado los guantes estériles, la bata estéril, todo estéril. Si no tenemos generalmente sucede que a veces nos dice aumento de la luz, bajen la luz, ¿no? Nosotros no manipulamos de esa manera, sino que simplemente tenemos el circulante de quirófano que nos ayuda incluso aprender, por ejemplo, ya sea desde el monitor, incluso para las cirugías laparoscópicas, nos ayuda con la iluminación. Simplemente utilizamos cuando tenemos guantes estériles, podemos mover si hemos cambiado incluso los mangos de luz, que son estériles, igual en algunos casos que vamos a ver, sobre todo en traumatología, que utilizamos mucho lo que son los mangos de luz y sí podemos manipular porque estos mangos de luz están estériles, ¿ya? Pero no manipulamos ninguna otra área también, ¿ya? Será importante también la ventilación en quirófano. Debe contar con con presión positiva en su interior que evite el ingreso del flujo de aire proveniente de otras áreas adyacentes, menos limpias, ¿no? Será importante también la temperatura del quirófano, a su vez que tiene que tener una buena ventilación. Será importante también la temperatura con la que tengamos que preparar incluso el quirófano, ¿no? Porque siempre a veces está frío y tenemos que atemperar incluso porque vemos que nuestro paciente va a venir sin nada y siempre viene asustado, nervioso, ¿verdad? Y generalmente puede llegar a cambiar lo que es la temperatura. Si bien puede llegar a sentir calor, pero también tenemos que ver que sobre todo en el área cuando realizamos cesáreas, tenemos que tener un ambiente, también tenemos que ver la temperatura, ¿no? El instrumental quirúrgico es un conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. Los instrumentos generalmente se diseñan para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica. Las variaciones son muy numerosas en el diseño, se realiza sobre la base de su función, ¿ya? Es importante entonces que, creo que estamos sobre hora, pero dentro de esto será importante conocer, como les mencionaba, uno, el instrumental y también será importante, uno, también conocer cómo tenemos que armar nuestra mesa de mayo. ¿Cuál es el objetivo de la mesa de mayo? Tener a mano todo el instrumental quirúrgico para seguir con los tiempos específicos de la intervención, de acuerdo a las maniobras del cirujano. ¿Ya? Sabemos que en nuestra mesa de mayo, nosotros primeramente, la que entra a quirófano, es la instrumentador en quirófano, ¿no? La instrumentista entra, ¿no? Ahí verifica que todo su material esté en orden, que qué material va a utilizar, se prepara, realiza el lavado de manos y se va a calzar lo que es la bata. Vamos a realizar el calzado de la bata con lo que es con la técnica autónoma y con la técnica que vamos a realizar. Nosotros vamos a calzar la bata al, al a todo el personal que va a entrar a la cirugía, ¿no? Que van a intervenir. También realizamos el calzado de los guantes. La enfermera instrumentista realiza lo que es el calzado de los guantes, ¿no? Y va a realizarlo también con una técnica abierta y una técnica cerrada, ¿no? Será importante también, uno, porque una vez que ya la enfermera instrumentista está vestida ya con la bata estéril, tiene los guantes ya calzados con técnicas estériles igual, porque utiliza guantes estériles, sabemos,
procede a lo que es el armado de la mesa de mayo, ¿no? Es decir, a vestir la mesa de mayo. Utilizamos lo que es la funda y la sobrefunda de la mesa de mayo. Para eso también sabemos que tenemos una técnica para el vestido de la mesa de mayo, ¿no? Ya que tenemos que apoyar nuestro pie en el pedestal y deslizarlo sin contaminar, en realidad, ¿no? Metemos nuestras manitos y deslizamos. Y tenemos, generalmente llegamos a armar nuestro instrumental por tiempos quirúrgicos, ya que vamos a utilizar, siempre el médico va a empezar con lo que es el corte. Vemos lo que es la hemostasia, la tracción, la separación, la disección generalmente y por último la sutura. Por eso armamos en los tiempos quirúrgicos y vamos a ir pasando incluso al paciente, vamos a ir pasando al médico cirujano siguiendo lo que es la cirugía. A veces por eso tenemos que estar atentos tanto al instrumental que vamos a pasar al médico siguiendo la cirugía, no solamente pasar, sino también verificar, les mencionaba, monitorizar, ver las constantes vitales incluso del paciente, no olvidarnos también del paciente. Si bien nosotros pasamos el instrumental, tenemos que ver que ese instrumental no se caiga, es decir, que regrese a nuestras manos y lo acomodamos, ¿no? Cosa de no llegar a contaminar y generalmente, porque suele pasar que a veces nos pide durante la cirugía, ¿no? Es importante entonces que nosotros siempre estemos atentos a el material que entregamos y al material que regresa a nuestras manos, ¿ya? Para esto se va a ver incluso a manera detallada cuáles son los distintos instrumentales para cada cirugía, ¿no? Ya que existen los instrumentales de corte, ya sea incluso de sutura, siempre vamos a utilizar dentro de lo que son las cirugías. También lo de que son de las hemostasias, a diferencia que utilizamos los instrumental de separación y también de tracción incluso, ¿no? Que van a ser incluso distintos para cada cirugía, ya que tenemos incluso los separadores autoestáticos, manuales, incluso, ¿no? Y es así, ¿no? Como tenemos que armar nuestro material. Lo tenemos que armar por tiempos quirúrgicos, como les mencionaba, ¿no? Tenemos el material de corte. Dentro del material de corte también tenemos lo que son las tijeras. También tenemos los bisturís, ¿no? El portabisturí. Pero tenemos el material de corte también que son las tijeras. Sabemos que, por ejemplo, a manera rápida les puedo decir que las tijeras Metzenbau generalmente se utilizan más para lo que son cortes de tejidos y no así a diferencia de las tijeras mayo que sobre todo más debemos utilizar en lo que son generalmente el corte de uso de materiales en realidad, ¿ya? Bien, vamos a hablar que en realidad material, el instrumental quirúrgico generalmente se clasifica según su diseño, vamos a decir, ¿ya? Se clasifica generalmente en un solo cuerpo, de un solo cuerpo, y son elementos que constan de una sola pieza y su cuerpo generalmente es solo liso, ¿ya? Ejemplos tenemos como son los mangos de bisturí, tenemos los separadores, por ejemplo, los farabeo que utilizamos sobre todo, ¿no? Las valvas de mango, como vemos incluso las valvas incluso em, suprapúbicas, sobre todo también necesarias, ¿no? Son diferentes. Vamos a clasificarlas según su forma. Según su forma se clasifican de un solo cuerpo y constan generalmente de una punta y un cuerpo. Ejemplo, el mango de bisturí, cánulas de succión, pinzas de disección, separadores manuales, dilatadores de Hegar, ¿no? Vamos a ver según su forma. Varían, ¿no? Podemos, como por ejemplo, ver a diferencia de los separadores Farabeut, vemos lo que son también generalmente las cánulas de aspiración, como son las Yankauer, acá vemos, ¿no? Generalmente puede ser articulado que consta de una punta, cuerpo y articulación. Ejemplo, pinzas y tijeras. Es decir, que el área de instrumentación quirúrgica, si bien es amplio, ya que vamos a verlos por especialidades, pero también es importante clasificarlos según su función y según generalmente su forma y su composición, ya que incluso vienen de acero inoxidable, vienen de titanio, vienen generalmente de otros metales. Lo vamos a clasificar según su
forma, constan de punta, cuerpo, otros son articulados, constan de punta y cuerpo y articulación. Otros, según su forma, constan generalmente con cierre, consta de argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre. Podemos ver también cómo son los forceps, ¿no? De punta, articulación, cuerpo y forceps. Generalmente utilizamos mucho los forceps, generalmente en el área de ginecología y también utilizamos lo que son los espéculos. Bien, entonces para esto podemos decir que dentro de la instrumentación quirúrgica, como les mencionaba, si bien lo vamos a ver a detalle, solamente estamos hablando así de forma básica, cuánto de, generalmente uno será importante ver la forma del instrumental, conocer en realidad los tiempos quirúrgicos, ya que lo vamos a clasificar según instrumental de corte o diéresis, de prensión, de hemostasia, de exposición, incluso los de síntesis, como les decía, ¿no? Y habíamos visto nuestro armado quirúrgico. El instrumental es para confección del campo. Sobre la superficie es un terreno más pequeño, se colocan los campos sujetando las pinzas Bacaus, ¿no? Cuando el médico cirujano realiza la asepsia del área a intervenir, nos pide los campos, ¿verdad? Pasamos lo que son los campos, incluso pasamos y va a sujetar estos campos incluso con las pinzas que son las bacaus. Generalmente en primera instancia pasamos para que pueda delimitar generalmente el área a intervenir, ¿no? Instrumental de diéresis es el tiempo que se ha representado en todos los niveles a la cirugía. Generalmente se entiende por tal a la sección de los tejidos. Existen varias formas de realizarla y se han dividido según las características del instrumento utilizado y los efectos que produce en los tejidos, ¿ya? Hablamos de los material de diéresis o corte, ¿no? Que hablamos del material de bisturí, tijeras. También tenemos lo que son también los electros bisturís. Instrumentos de prensión se incluyen todos aquellos instrumentos destinados a la tracción de tejidos blandos, sostenerlos, movilizarlos en el campo operatorio, comúnmente en la cirugía en general, y tenemos los siguientes. Podemos hablar de las pinzas Alice, que, como les mencionaba, vamos a ir conociéndolas generalmente según su forma, ¿no? Porque son distintos. Como vemos, las más conocidas, incluso las Doyen, las pinzas Bacaus, habíamos visto, ¿no? También son los móviles y elásticos como pinzas de disección, como son con garras largas y cortas, pinzas de Rose y Rusa, corta, larga, pinzas de disección, pinzas de Adson, hay las dentadas y las sin diente, ¿verdad? Y generalmente las pinzas en bayoneta también tenemos. Pero todos estos materiales ya los van a ir viendo más adelante, ¿ya? En los cursos que están programados. Las pinzas hemostáticas, habíamos mencionado, sobre todo son las que intervienen en la coagulación. Sobre todo utilizamos las pinzas Kelly, incluso utilizamos, ¿no? Las pinzas mosquito, incluso las Rochester, el electrobisturí, que incluso nos sirve para la coagulación, incluso a su vez que sirve para corte también, pero nos sirve para la coagulación. Tenemos el material de separación. Separadores dinámicos son aquellos que necesitan una mano de tracción de ellos. Deben ser manejados por la mano del ayudante, quien los mueve según requerimientos del cirujano. Dentro de estos también tenemos los separadores autoestáticos que se mantienen solos. Muchos de estos vamos a ver, sobre todo en traumatología. ¿Ya? Instrumentos de síntesis es el tiempo que la intervención está destinado a la unión de los tejidos que fueron abiertos en la diéresis. El término se aplica también a la unión de los tejidos como la sutura. También vamos a tener dentro de esto los materiales del instrumental de drenaje, como les había mencionado, como son generalmente el material de aspiración, como las Yankauer, ¿no ve? También tenemos las acanaladas, incluso. Estas cánulas van conectadas al equipo de succión o aspiración a través del caucho de succión externo.
estéril, ¿no? Mucho de esto vamos a ver incluso en todas las cirugías. ¿Por qué siempre nos piden? Porque siempre hay sangre o hay que hacer lavados y siempre necesitamos generalmente que eliminar esa sangre para que el médico tenga mejor visión del área a intervenir. Bueno, esto sería un poco de lo que son las bases de la instrumentación quirúrgica. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.